venderlos, ¿verdad? Entonces también afecta las depreciaciones acumuladas. Habíamos comentado que también la depreciación gasto va en el ciclo de egresos, compras, y el ciclo de conversión, pues van las depreciaciones acumuladas. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, antes de seguir voy a presentar con el ejemplo que vamos a ver. Gracias, mi estimado Sergio. Vale. Bueno, entonces necesitamos hacer grupos, ¿sí? Vamos a hacer grupos 4. Vamos a ver. Sí, de 5. Ahí estamos. Por favor, tomen en cuenta cuál es su grupo, porque vamos a necesitar hacer la práctica entre todos. Yo sé que por afinidad pues va a ser un poco más fácil, pero el objetivo es que empecemos a trabajar con todos los compañeros para que, porque en nuestro trabajo, cuando salgamos a la vida laboral, no tenemos ese chance de elegir con quiénes trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces, en esto, permítanme, no, ahí estamos. Bueno, estos son los grupos que vamos a trabajar para hacer la práctica, ¿de acuerdo? En el grupo número 1, Henry, Kelly, Oscar, Daniel, Maris Lacey, Sheila, Ruth, Norelia, Stephanie, Alejandrina, perdón. 2, Valerie, Manuel, Catherine, Briseida, Jaslyn, Maritza y Jacqueline. 3, Sairin, Claudia, Sandy, Mercedes, Jonathan, Rocael y Anderson. 4, Edwin, Francisco, Alexandra, Milena, Sergio, David, Heidi, Marisol, Antonio, Ulises, Delmi y José Francisco. En el 5 tenemos Stephanie, Minor, Ira Misaí, Edwin, Freddy, Fernando y María José. ¿Todos apuntaron su grupo? La práctica la quiero una semana antes del examen final, o sea que todavía tenemos tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Prácticamente todos los ajustes, reclasificaciones, los ciclos que hemos visto. Vamos a llegar hasta el ciclo de ingresos y necesitamos hacer matriz de riesgo y el informe correspondiente. Vamos a ver cómo vamos acumulando la zona, pero normalmente la práctica tiene una puntuación de 10 puntos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, siguiendo con todo el contenido del programa, hoy vamos a visualizar un tema muy, pero muy importante, y es el objetivo por el cual nosotros hacemos toda la auditoría, ¿sí? Y es la elaboración de informes de auditoría interna. ¿Ustedes en auditoría número 3 o auditoría 3 visualizaron informes? No, No, licenciado. Gracias. Es muy importante para nosotros como auditores, ya que hay normas específicas que establecen acerca de los informes de auditoría interna. Todos los papeles de trabajo, como les decía la última vez, todo lo que realizamos de papeles de trabajo, conciliación bancaria, cuando llegamos a revisar los activos de cuando hacemos recálculos, las depreciaciones, cuando hacemos confirmaciones de saldos con los clientes, tiene un objetivo muy, muy importante, que es la transmisión de la información o de los hallazgos que nosotros como auditores visualizamos en nuestra auditoría. Se realiza un informe al final del periodo. Normalmente, cuando es un informe, cuando nosotros realizamos auditorías internas, nosotros realizamos informes internos y normalmente cada institución tiene su propio formato. Sin embargo, no se pierde de vista, de acuerdo a las recomendaciones de las normas internacionales de auditoría, que establece la calidad y la cantidad y el contenido del informe correspondiente.
Cambia un poquito en el tema de que, por ejemplo, en las instituciones bancarias donde yo he trabajado, el tipo de informe, pues, difiere obviamente con los informes que emite, por ejemplo, el sector público, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los informes que realiza el sector público son más supuestamente son más transparentes y se deben de publicar. En cambio, el sector privado nos sirve más para informar a nuestras autoridades con relación al eje y maneje de los hallazgos que pudimos haber visualizado y las recomendaciones correspondientes. Bueno, dice, principio general sobre el informe de auditoría interna. Tiene varios principios. Toda organización procesa información financiera, que es la contable y presupuestaria, así como no financiera, administrativa y operacional, como consecuencia de actividades y eventos internos y externos mismos que inciden en el logro de sus planes, metas y objetivos. Esta información debe ser identificada por la administración como importante para el manejo de la misma y debe de ser utilizada por aquellas personas que la necesitan. Vamos a ver más que todo el contenido. Dice, contenido del informe de auditoría interna. El informe de auditoría se describirán los hechos o situaciones detectadas de tal forma que exponga las observaciones y hallazgos de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. Las mismas deben servir para verificar cumplimiento de planes, programas y presupuesto. Por ejemplo, cuando ustedes vayan y normalmente somos nombrados, ¿sí?, a través de un oficio, de que, por ejemplo, si trabajan en una institución privada, en bancos específicamente y en el sector público, normalmente las autoridades, o sea, prácticamente sus jefes inmediatos, el director de la auditoría, les gira instrucciones a través de un oficio en el cual ustedes están asignados para hacer una auditoría, ¿sí? Entonces, les dicen, señor auditor, a través de este medio se le notifica que debe de realizar auditoría en el sector, ¿verdad? En el departamento de tarjeta de crédito comprendido de tal fecha, ¿sí? Bueno, el objetivo de la misma es prácticamente verificar el cumplimiento de las políticas de otorgamiento de tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de su auditoría. El objetivo de la auditoría sería verificar el cumplimiento de la otorgación de tarjetas de crédito a través, por ejemplo, si existe de un manual en el cual se otorga las tarjetas de crédito y están las instrucciones, pues a través de ese manual se tienen que dejar guiar. Bueno, también dice rendición de cuenta. ¿Qué significa rendición de cuentas? O sea, cuando ustedes son ya notificados en el tema de efectivo, realmente tienen que rendir las cuentas efectivamente de cuánto es que, por ejemplo, cuánto está en caja general, ¿no? Monitoreo del desempeño de las actividades de la institución y el desempeño de los funcionarios. Cada año depende mucho de las instituciones de recursos humanos. Por ejemplo, realizan evaluaciones de desempeño a los funcionarios. Ustedes vienen y también, como somos expertos en casi que todo, entonces ustedes son asignados para verificar el cumplimiento de recursos humanos, o sea, todo el personal que integra la empresa, en el cual, si imagínense, van a revisar 1.500 expedientes de una persona, pues obviamente no es muy viable realizarlo dentro de un mes, ¿no? Entonces lo que hacemos normalmente es hacer un muestreo correspondiente en el cual verificamos dentro del expediente si hay, por ejemplo, el marcaje lo tiene adecuadamente la persona, que es de 8 a 4 de la tarde, si no tiene amonestaciones, etc. Asignación de recursos y toma de decisiones. La toma de decisiones se basa con relación a nuestro informe que nosotros pudiésemos otorgar a las autoridades o a nuestros jefes inmediatos. Estructura del informe de auditoría interna. Inicialmente en la carta de introducción, describiendo los antecedentes y aspectos generales. Por ejemplo, aquí es donde ustedes colocarían a través del oficio tal y tal, fui nombrado para realizar auditoría en el departamento de compras de la empresa tal y tal, en el cual tiene un periodo comprendido tal y tal, y hacen una introducción de qué es lo que a nivel general realizaron. Oportunidades de mejora. Normalmente en las instituciones ya no se usa hallazgos, aunque nosotros ya internamente lo utilizamos como hallazgo, sino que son oportunidades de mejora. Es decir, es que hallazgo se oye un poco más así como que, es que tuve un hallazgo, o sea, es como que más, ¿cómo les podría decir? Más
señalizado, o sea, más así como que un poco técnico decirle a las personas que tuvimos varios hallazgos. Entonces, normalmente se utiliza actualmente oportunidades de mejora, porque todo se puede mejorar. Aquí le copiamos un poco a los ingenieros industriales, en el cual dice que todo tiene oportunidad de mejora. Entonces, tenemos oportunidad de mejorar los auditores, que es sinónimo de hallazgo, ¿no? Pero de una manera un poco más diplomática de decirlo, ¿sí? Bueno, en el cual establecemos la condición, criterio, causa, efecto y comentario, plan de acción de auditoría. Es decir, si ustedes identificaron una oportunidad de mejora, por ejemplo, de la condición, es decir, cuando ustedes hicieron la integración de cuentas por cobrar, no hallaron, bueno, vino un cliente y les notificó de que no está de acuerdo con su saldo, y procedimientos de auditoría alternativas que ustedes realizaron establecieron de que realmente la señora o el señor o el cliente tenía la razón. Entonces la condición es esa, la condición es prácticamente de que encontraron una diferencia en el rubro de cuentas por cobrar, en el cual se usaron procedimientos de auditoría estableciendo de que la cuenta reflejada por contabilidad no es la adecuada, ¿sí? El criterio, o sea, el criterio que ustedes utilizaron para llegar a ese monto, por ejemplo, a través de, de procedimientos de confirmación, en el cual tuvieron ustedes como auditor que realizar para establecer la condición. La causa, ¿cuál sería la causa para tener esa condición? Es decir, si vengo yo como contabilidad, establezco un saldo de 1.000.000 y el cliente me establece un saldo de 800.000, tengo que establecer por qué contabilidad colocó 1.000.000. Es decir, tal vez vino el cliente y depositó los 200.000 y contabilidad no tenía la boleta correspondiente. Entonces, la causa es esa, la causa de que el personal de contabilidad o contabilidad, sin decir personal, no registró la boleta en el cual el cliente deposita prácticamente los 200.000. ¿Qué efecto? O sea, ¿qué efecto van a tener esos 200.000 al no verse reflejado en los estados financieros? El efecto podría ser estados financieros no objetivos o estados financieros con deficiencias. Y los comentarios es prácticamente el comentario que les da cuando ustedes vienen y dicen, mire, fíjese que yo establecí una oportunidad de mejora en el cual ustedes en su oportunidad no contabilizaron los 200.000. Cuénteme qué pasó. Entonces hacen una descripción de lo que les dijo el auditado. O sea, no van a hacer un gran párrafo, ¿no? Sino que es un párrafo de 10 líneas en el cual les indica, de acuerdo a lo indicado por el personal o el departamento de contabilidad, manifestaron que por descuido involuntario registraron una boleta X en vez de una boleta tal y tal, ¿sí? El plan de acción de la auditoría, o sea, es decir, la recomendación que ustedes le están dando, o sea, digamos, ¿qué tiene que hacer el auditado para que realmente la condición mejore o la oportunidad de mejor, valga la redundancia, de mejora, tenga esa oportunidad de reflejar los estados financieros? Las conclusiones y recomendaciones, usted, con firmas de elaboración, el informe debe de quedar firmado y recibido por el auditado. Veamos. Tips para la redacción del informe de auditoría interna. Normalmente, nosotros como auditores, si bien es cierto, estamos viendo al auditado que nos está diciendo cuál fue la causa por el cual fue el hallazgo, vamos a ser un poco más reducidos, tenemos que utilizar palabras acertadas como para redactar nuestro informe, porque lo que al final de cuentas es más interesante leer 10 líneas puntuales, que es lo que quiere dar a entender, y no leer 25 líneas y al final de cuentas no me expreso conforme a lo que fui hallando, ¿no? Entonces,
Dice, uno, establecer la cuestión crítica primero para llegar al punto rápido. Dice, la administración gastó más de 55,000 en compras sin obtener cotizaciones, por ejemplo. O sea, estamos llamando la atención del lector para seguir leyendo, ¿no? Por ejemplo, al momento de que venga el jefe, ¿sí? O el director o el dueño de la empresa a leer esta parte donde dice la administración gastó más de 55,000 en compras sin obtener cotización, ya le está dando un foco en el tema de qué pudo haber pasado de no obtener cotizaciones, y estamos ya pensando muy rápido en el tema, tal vez las cotizaciones se las dio directamente a un familiar, ¿no? Entonces, tenemos que expresar directamente, introducir directamente cuál fue la equivocación o lo que nosotros prácticamente hallamos. Dos, dice, describa el riesgo para que el destinatario capte fácilmente. Procedimientos de inventario inefectivos pueden resultar en faltas de stock y reducir las ventas, ¿sí? O sea, el riesgo que nosotros captamos como auditores al momento de establecer un hallazgo. Por ejemplo, sigamos la misma línea de la administración, más de 55,000 quetzales. El riesgo, por ejemplo, ¿qué riesgo podría obtener acerca de la de digamos, 5,000 sin cotizaciones? Beneficiar a personal de otra empresa para por la compra, o, o digamos, un gasto o gastos más elevados quizá. Podría ser perder la oportunidad de reducir costos con una posible mejor oferta, ¿no? Exacto. O sea, ahí le estás diciendo exactamente al dueño o al lector de que si al momento de que, obviamente nosotros, por ejemplo, cuando adquirimos un seguro, por ejemplo, de carro, ¿no? Nosotros primero cotizamos. Es decir, voy al banco y vengo, digo, en el banco GIT, ¿qué cuenta me tiene de que yo tenga un seguro con el GIT, por ejemplo, de 200 quetzales mensuales, me cubre a terceros, me cubre también tal vez el tema de que iba manejando con un par de cervezas y pueda cubrirme ese seguro, ¿no? Vengo al Banco Industrial, pero me dice, mire, fíjese que yo le puedo cubrir eso con 225, sin embargo, le abarca también daños a terceros. O sea, prácticamente si estoy dañando otro carro, me sube 25 quetzales, entonces ya estoy analizando de que ese seguro es un poco más eficiente. Vengo y encuentro en el banco agromercantil una oferta de 190 y me cubre todo eso, pues obviamente como empresario yo necesito más beneficio por menos costo, ¿no? Entonces, lo que dijiste está muy bien captado en el tema de que perdemos prácticamente o gastamos de más a veces de no hacer cotizaciones, o a veces también que, por ejemplo, normalmente sucede en los sectores así públicos, ¿no? En el cual viene y dice, mira, fíjate que yo necesito venderte, por ejemplo, ahorita está muy de moda las mascarillas, ¿no? Todo el personal tiene mascarilla. Entonces viene y dice, mira, fíjate que yo te vendo las mascarillas por 5 quetzales y te doy una comisión del 10% de la venta total. Entonces, al final de cuentas, la empresa está perdiendo porque ese 10% pudo haberse aplicado para la compra correspondiente, ¿no? Pero está beneficiando un personal y ese corre riesgo prácticamente de lo que está muy de moda también hoy en día, la corrupción, ¿no? Entonces, perdemos efectivo, ¿sí? Es lo que en una empresa privada lo que realmente interesa, ¿sí? Al dueño, yo como propietario de un negocio, lo que necesito es ahorrar, o sea, digamos, ser más eficientes con mis gastos, ¿sí? No vengo y lo que menos quiero es gastar. Sin embargo, obviamente porque tengo que pagar el personal lo tengo que hacer, pero no es porque realmente me sea muy de utilidad en el tema de mis ahorros, ¿no? Sino que ya interviene la mano invisible y la economía en el cual obtengo un beneficio, entonces yo le tengo que pagar, obviamente. Entonces, son oportunidades de mejora en el cual ya le describes tú el riesgo, y el riesgo es con base, por ejemplo, a lo que acabas de decir, gastos o oportunidades de ahorro o gastos
gastos elevados al momento de realizar compras por no utilizar. Esa es una descripción del riesgo, ¿sí? Después viene y dice focalizar el hallazgo, no en el auditor, es decir, sin palabras extras, dice. Original, durante el curso de nuestra auditoría identificamos que 5 miembros del staff comparten su contraseña de acceso, ¿sí? Revisado, entonces ya un poco más, digamos, no tan alargado la redacción dice, 5 miembros del staff comparten su clave, ¿sí? Entonces, eliminamos durante nuestro curso de auditoría, porque al final de cuentas nosotros lo que fuimos a hacer es auditoría, no lo tengo que decir nuevamente que hice una auditoría, ¿sí? Bueno, entonces viene, revisar, evitar jergas técnicas para asegurar que se entenderá de manera más sencilla. Original dice, no hay segregación de funciones para el reintegro de gastos de, entonces redactan el hallazgo. Revisado, el responsable del registro contable de gasto firma también los cheques de reintegro de gastos. Sí, es un poco más, digamos, elaborado, ¿cómo podríamos decirle? Es más ordenado la redacción. La recomendación, nosotros como auditor no utilicemos la misma palabra por lo menos en 5 líneas. Es decir, por ejemplo, nosotros considerando que, y nuevamente en la 4ª línea, considerando que, ya estamos repitiendo las palabras. Es recomendable buscar sinónimos de esas palabras para que no se repitan constantemente. Y otro tip, 5, cuidado con el uso de sinónimos, elija palabras para llegar rápidamente a lo que desee. Bueno, 2 palabras pueden tener efectivamente el mismo significado. ¿Qué pasa en este caso? Cuando nosotros, conversando con la persona le podemos explicar muchas cosas sin necesidad de la redacción correspondiente. Pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a redactar? Cuando empezamos a redactar, normalmente tenemos que utilizar palabras ya de auditoría. O sea, es decir, nosotros, como por ejemplo, decimos procedimientos alternos. Sabemos que es procedimientos alternos en el tema de la redacción correspondiente. Uno de particular, no siendo auditor, no va a entender qué significa procedimientos alternos, ¿sí? Es decir, vengo y si hice una conciliación bancaria porque la técnica es así, pero establecí que tengo una diferencia, uso otras alternativas, o sea, es decir, uso otros procedimientos que no necesariamente siempre tienen que ser las mismas de las conciliaciones, sino que diferentes. Por ejemplo, presentarme al banco y decir que llevo un nombramiento en el cual tengo que establecer un monto correspondiente. Ese es un procedimiento alterno. Entonces, lo que quiere el lector es verificar directamente o ir a la llaga de cuál fue el hallazgo y los riesgos correspondientes. Bueno, dice, tips para redacción del informe. 6, use sustantivos concretos para informar de manera más concreta. Dice, original, la inclusión de un acuerdo de nivel de servicio no está siempre prevista en el contrato. Dice, revisado, los contratos no contienen un acuerdo ni nivel de servicio, ¿sí? No sobrellenar oraciones, lo más sencillo para no colmar y confundir al lector. Sí, vamos al punto, o sea, es más, con pocas palabras, pero que realmente el lector sepa identificar lo que quieren decir. Simplificar las ideas por listas para incrementar eficiencias de expresión. Original, dice, el exceso de $557,000 en la cuenta resultó de un error de $125,000 en el ajuste de los gastos de ejercicios fiscales. 2002, 2003, 2004. Además, existe una clasificación incorrecta en el balance de 2004, dando como resultado exceso de 432,000. Ya nos perdimos en la redacción. Entonces, es mejor colocar el exceso $557,000 es el resultado de error, 125,000 por ajuste en gasto 2002, 2003, y separar mejor las palabras para que realmente el lector sepa identificar qué es lo que estamos dando a entender en nuestro informe. Estos se van a familiarizar ustedes. Vamos a hacer varios ejercicios de redacción de informe para que, y vamos a sortear quién puede pasar a decirnos las palabras y todos entre nosotros vamos a tener oportunidad de mejoras con los compañeros, ¿sí? Para que realmente todos estemos en sintonía
qué es lo que está tratando de transmitir el compañero o la compañera. Bueno, caso práctico, veamos este caso. El pago SA. Dice, informe de auditoría interna, ciclo de nóminas. Veamos. Dice, para licenciado Callejas, gerente general. D, licenciada Blanca Donis, auditoría interna. Licenciado Eber Quiñones, auditoría interna. Bueno, estos son los auditores que realizaron, valga la redundancia, la auditoría. Después dice, licenciado Callejas, de acuerdo con el plan de auditoría aprobado por el Comité de Auditoría por el año 2020 y con el compromiso de agregar valor a la organización y sus áreas, el equipo de auditoría llevó a cabo revisión al proceso de nóminas y sus distintas etapas al 31 de agosto de 2020. Otra redacción que puede dar acá, si ustedes son nombrados individualmente, no tengo Word, acá vamos a utilizar otro tipo de... Por ejemplo, una redacción, no puedo pegar. Veamos aquí. Por ejemplo, si yo nada más fui el auditor Anderson, por ejemplo. Licenciado Callejas. A través del nombramiento fecha tal y tal, y notificado para realizar auditoría en el rubro de caja y bancos de la empresa. En cumplimiento al plan de auditoría aprobado por el comité, ¿sí?, de auditoría interna. El año sanitario. Entonces, aquí estamos poniendo un antecedente de que yo prácticamente como auditor dependo del director de auditoría, ¿no? Yo no puedo venir y hacer la auditoría por mis propios medios porque me tienen que nombrar, o sea, tiene que haber un oficio en el cual yo me presente a esa área a auditar. Con base a ese oficio, pues obviamente el jefe de esa sección, departamento o unidad me tiene que dar acceso a todo lo que yo le pida. No me voy a presentar nada más por presentarme, ¿sí?, sino que tengo que llevar un nombramiento. Bueno, después dice, el objetivo general de nuestra revisión fue evaluar la eficiencia y eficacia de las etapas correspondientes a operaciones de nómina en lo referente a lo siguiente. Registro de alzas y bajas en empleados en nóminas, elaboración de la nómina, cumplimiento de la nómina legal laboral. Los resultados incluidos en el presente informe fueron comunicados oportunamente a los niveles responsables de la ejecución del proceso, recibiendo de su parte los correspondientes planes de acción para cada una de las debilidades identificadas, los cuales se concluyen en el presente documento. Bueno, en esta parte es donde les decía que deben de hacer una pequeña introducción de lo que ustedes como auditores realizaron en el departamento, ¿no?, o en la sección correspondiente. Les hablaba acerca de la tarjeta de crédito, en el cual el objetivo fue verificar el cumplimiento del acuerdo tal y tal, en el cual se aprueba el manual para el otorgamiento de las tarjetas de crédito y hacen una breve redacción de lo que realizaron ustedes. Bueno, después, esta parte siempre tiene que ir, ¿sí? Los resultados de sus auditorías, ustedes, aparte de notificarlo directamente a las autoridades a través de este informe, lo tienen que notificar también a las personas que fueron, digamos, que tuvieron oportunidades de mejora en su trabajo.
Bueno, entonces vemos el apartado, introducción y alcance de la revisión, resultado de la revisión, informe detallado y anexos que puedan incluir dentro del informe. Bueno, apartado 1, dice introducción y alcance de la revisión. La administración de recursos humanos dentro de la empresa, el pago SA, es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. Esto está establecido directamente en, por ejemplo, la visión o misión que tiene ese departamento, ¿sí? La labor fundamental de la administración es crear un ambiente en el cual los empleados puedan lograr las metas del grupo en el menor tiempo. Después, el reclutamiento del personal es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos presenciales, calificados y capaces de ocupar cargos de la empresa. Aquí ustedes pueden, digamos, redactar si las personas cómo son contratadas y a través de concursos públicos nacionales. Cuando tenemos una matriz de calificación, por ejemplo, es recomendable realizar una matriz de calificaciones porque yo no sé si, por ejemplo, cuando las empresas, los bancos internacionales, por ejemplo, cuando contratan al personal, realizamos matrices de evaluaciones y ustedes para su experiencia, cuando vayan a trabajar, para que tengan otro tipo de perspectiva por si algún día ustedes vayan a ser jefe de recursos humanos, auditar recursos humanos, tengan ese alcance de recomendar una matriz de contratación de personal. Vamos a enseñar. Se me perdió. Bueno. Esta matriz de calificaciones es muy interesante. ¿Por qué? Primero establecemos, por ejemplo, si las áreas de recursos humanos contratan a través de un proceso competitivo. Porque al final de cuentas lo que necesitamos dentro de la institución es que sean personas capaces, con experiencia y que realmente tengan un alcance diferente. En este caso que estamos contratando a un profesional colegiado activo con grado académico en la licenciatura en arquitectura, ingeniería civil. Entonces, las instituciones internacionales lo que hacen es que ese es un criterio que se tiene que cumplir. Si no cumple, automáticamente las personas que llegan a otorgar el CV quedan fuera del proceso, ¿sí? Después empiezan a otorgarles puntuaciones. Por ejemplo, en esta parte, la puntuación de 10 puntos, capacitaciones o cursos o constancias u otros documentos que evidencien el manejo de los siguientes software. Entonces, le estamos dando una puntuación a cada software que maneja. El otro criterio que estamos estableciendo es que tenga experiencia por lo menos de 10 años o 12 años. ¿sí? Y si tiene todos esos criterios, al final de cuentas tiene una puntuación de 30 puntos. Este es un proceso que realmente el área de recursos humanos, o sea, les estoy dando eso porque lo que quiero es que en la práctica que ustedes vayan a realizar tengan ese alcance de recomendarme o recomendar prácticamente al dueño de la empresa que ustedes tengan oportunidad de auditar, de que puedan hacer matrices o procesos competitivos, ¿sí? Entonces eliminamos esa parte de que estoy ahí porque es mi amigo, ¿no? Ahorita se tiene de la institución que van a ir a auditar en la práctica. ¿No? Compañeros. Todavía no, ¿qué no debe de ser eso, general? Uy, eso sí todavía no les han dicho. Bueno, el tema es que por si acaso a ustedes les toca prácticamente una auditoría operacional en recursos humanos, tengan esa perspectiva diferente de hacer recomendaciones más, un poco más, digamos, acertadas. ¿sí? Entonces, como estamos hablando de auditoría por ciclo de nóminas, que es lo que estamos visualizando acá,
pues les hice entender ese ejemplo que está ahí. Bueno, entonces, otra manera también de reclutar personales a través de exámenes. Por ejemplo, si yo necesito un personal para la auditoría interna, yo hago un examen y en ese examen pues entran todos los interesados y el que tenga más puntuación puede ganarlo. Eso también es otro método. Bueno, entonces dice, por la naturaleza compleja y amplia de la administración de recursos humanos que tiene como propósito garantizar la eficiencia y la eficacia de la participación del personal en el ámbito empresarial, se requiere considerar por lo menos los siguientes elementos. Dice reclutamiento de personal, selección del personal, descripción de análisis de puesto, evaluación de desempeño, todo lo que ustedes revisaron dentro del expediente de la persona lo tienen que colocar acá. Después dice, como ustedes también tienen ese alcance y prácticamente ya saben qué es lo más importante que requiere el personal es el pago, ¿no? Entonces verificaron nuevamente de que si realmente están pagando la cuota X, retenciones de impuestos, descuentos del Banco de los Trabajadores, si dado caso existen descuentos, ¿no? Entonces, el objetivo general de nuestra revisión fue evaluar la eficiencia, eficacia de las etapas correspondientes de operaciones de nómina en lo referente a lo siguiente. Aquí es más alcance de ustedes, realmente qué es lo que realizaron o qué es lo que revisaron dentro de la auditoría de recursos humanos que realizaron. Por ejemplo, aquí, revisión de alzas y bajas empleados en nóminas, elaboración de la nómina y cumplimiento de la norma legal laboral. Ustedes cuando vayan a trabajar en la auditoría interna, no se vayan a perder en el momento de que, por ejemplo, les dicen, vayan a auditar ciertas áreas, ¿no? Las auditorías internas normalmente tienen manuales, ¿sí? Y yo me recuerdo que en su oportunidad, como no habían creado, no habían hecho auditorías internas en ciertas áreas, entonces tuvimos la necesidad de crear, por ejemplo, un manual en el cual establecimos cómo es que podríamos o damos los tips cómo poder evaluar esa unidad, ¿sí? Entonces ustedes normalmente le van a preguntar a su jefe, mire, existe un manual para poder revisar esa auditoría o lo tenemos que implementar. Entonces, a través de su experiencia lo pueden implementar y ese alcance, ¿sí? El alcance que ustedes vayan a tener con relación a la información que vayan obteniendo, y eso les abre la perspectiva y van a dejar un buen trabajo, un manual correspondiente para revisar ciertas áreas. Bueno, resultados de nuestra auditoría o resultado de la revisión, ¿sí? Y podemos cambiar la redacción y el resultado de la revisión. Bueno, dice, de acuerdo con el resultado de nuestra revisión, se generaron 2 recomendaciones clasificadas según nivel de riesgos. Así. ¿Se recuerdan la matriz de riesgo que vimos la pasada? ¿Sí? Yo creo que lo tenemos para hacer un match con esta información. Sí subí esa información de las matrices, ¿verdad? ¿Compañeros? No, No la subí. Entonces la voy a No, tener que buscar. licenciado, Porque no se dio esa información. Entonces el examen, solo para hacer una observación. ¿Se recuerdan que la semana pasada les comenté que me tenían que hacer el examen con esa matriz de riesgos? Sí, pero la mayoría tuvimos cierta dificultad, pues usted en el examen compartió un enlace y ese no lo descargamos nosotros, sino que solo ingresamos al final a realizarlo. Entonces, ese examen no nos quedó registrado a nosotros y ahí fue la dificultad. Y sí venía que hiciéramos la matriz de riesgo después de realizar los 3 ciclos. O sea que no me colocaron la matriz de riesgo. Bueno, entonces, esperen, porque necesito también subir esta Me información. imagino que los que sí descargaron el examen, pues sí lo hicieron y sí le deben de haber colocado eso, pero los que no, pues no. No, pero lo que pasa es que esa matriz de riesgo se recuerdan yo no me recuerdo si la subí, les soy honesto, y sí necesitaba que
Se le fue la luz al Lico, vamos. Tiene apagado el micrófono, Lico. Gracias. Ya. Les decía, ¿quiénes no subieron el examen porque no lo descargaron en su oportunidad? ¿Quién más? Todos subieron el examen. A ver, normalmente, mira, alcance. Cuando nosotros hacemos un examen, ese examen, obviamente lo descargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me sirve para estudiar posteriormente. Y creo que la mayoría tendría que haberlo descargado. O solo copiaron prácticamente, o el examen, ¿cómo les explico? Fíjese que a mí no me tiró la opción de poderlo descargar. Yo por eso no lo descargué. No se podía descargar el examen. Al menos a mí no me tiró y como no tenía la impresora a la mano, tampoco lo pude imprimir, no que estuve viendo desde la computadora, pero sí no lo pude descargar y por eso, como digo que iba a compartir, entonces creí que ese examen era el que iba a compartir para poder realizar ese ejercicio, incluso escribí, pero me dijo que no lo iba a compartir, pues. Es que ese examen sí era descargable. Sí, Bueno. yo creo que lo que pasó fue que la mayoría se confundieron en que como lo abrió en un enlace de Google Drive, entonces ahí se podía visualizar como que lo teníamos descargado. Pero, más sin embargo, tenemos que darle a la flechita de descargar para que se descargue en la computadora el examen, si no solo queda en Drive. Sí, solo queda en Drive. Bueno, considerando que también fue error mío no compartirles la matriz, tienen esta semana hasta el miércoles, perdón, para realizar la matriz de riesgo. La voy a subir. Y aprovechando también esa parte, déjenme ver. Voy a compartir mi otra. ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, Bueno, aquí hay un pequeño material para que ustedes puedan identificar los riesgos. O sea, no identificarlo puntualmente porque eso es al alcance de ustedes, ¿sí? Pero para colocarle un valor correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, si es frecuente, ustedes van a tener el alcance de decir si va a tener un impacto grande o no. Les voy a compartir este material para que lo utilicen y les voy a compartir la matriz de riesgo, ¿sí? Bueno, ¿en dónde estábamos en la información? Después vamos a ver esa parte de la matriz de riesgo porque no me recuerdo dónde la guardé. Bueno, el tema es que en esa matriz de riesgo se recuerdan que nosotros le asignamos puntuaciones y de acuerdo a esas puntuaciones nos daba si era un riesgo alto, medio o bajo, ¿sí? Entonces, aquí hacemos un resumen con base a esa matriz. Cuántos riesgos o cuántos, digamos, riesgos visualizamos dentro de la institución. Por ejemplo, si identificaron 10 riesgos, pero 5 son altos, 3 son medio y 2 son bajos, lo tienen que colocar allá, acá, ¿sí? En este cuadro. Bueno, después dice, los riesgos asociados a las observaciones de auditoría en este informe van ligados a distintos riesgos de tipo operacional. Conforme a la metodología establecida por auditoría interna, es responsabilidad de la autoridad máxima del área auditada el cumplimiento de los compromisos de mejora en la fecha acordada, por lo que espera que la oportunidad de atención a las fechas definidas sean los mismos. Se recuerda que también en la matriz dejamos fechas establecidas para el cumplimiento de esas recomendaciones o esas oportunidades de mejora. Bueno, entonces, y al final de cuentas vamos a ser un poco más diplomáticos, decimos agradecemos al personal ejecutivo del área de recursos humanos y contabilidad por el apoyo brindado durante la ejecución de nuestro trabajo. En la sección 3 se presenta
detalladamente los hallazgos de auditoría o oportunidades de mejora. Bueno, aquí ya desglosamos prácticamente nuestros riesgos identificados o nuestras oportunidades de mejora, ¿sí? Por ejemplo, las prestaciones laborales calculadas incorrectamente. Este es el riesgo alto que identificamos o desglosamos acá, ¿sí? Después decimos la condición en la revisión del gasto por prestaciones laborales que se encuentran registradas al 30 del 6 del 2015 se determinaron las siguientes diferencias. Bueno, contabilidad, recalculado por auditoría, diferencia, motivas. Este es un ejemplo, ¿no? Motivo de variación, ¿sí? Por ejemplo, si en contabilidad establecieron un monto de 30,000 y lo recalcularon ustedes en 38,000, la diferencia va a ser de 8,000. Motivo de la variación es lo que le tiene que decir el empleado al momento de que ustedes lo interroguen, o prácticamente de acuerdo ya a lo que ustedes observaron pueden hacer el motivo por el cual tuvieron esa variación. Bueno, el criterio. Aquí establecimos de acuerdo a la ley. Los recálculos que realizamos es de acuerdo a la ley de aguinaldos y bonos. La causa dice, al momento que el Departamento de Recursos Humanos lleva a cabo el recálculo de las prestaciones laborales y de las cuotas patronales, no fue considerado el valor de las comisiones y otras prestaciones en dinero que fueron efectuados a empleados de la empresa. El cálculo es efectuado por el oficial de nómina y en la inspección de la nómina se determinó que la nómina que autorizó el gerente de recursos humanos no fue la transmitida al banco para su correspondiente pago, ¿sí? Esto lo verifican ustedes y por lo tanto lo redactan acá. Efectos, gastos no debidamente registrados por las diferencias indicadas, los riesgos en donde podríamos tener riesgo operativo, información de gastos incorrectos y la recomendación o oportunidad de mejora que ustedes van a realizar, que posteriormente al proceso de pago de la nómina se verifique que la nómina transmita al banco por medio del cual se pagan los sueldos a los empleados, sea autorizado por la gerente de recursos humanos. Bueno, entonces, el responsable, ¿quién tiene que cumplir esta recomendación? Que es aquí colocamos gerencia de recursos humanos, Miguel Méndez, el nombre del gerente. Acción a tomar, la recomendación que hicimos acá y la fecha que debe dar por cumplir. Bueno, ¿por qué visualizamos esto? Le tenemos que agregar también, bueno, en el examen, aparte de solucionarlo, vamos a colocar la matriz de riesgo. Las personas que ya me lo enviaron, muchas gracias. Y vamos a colocar el informe correspondiente, ¿sí? Es decir, esto. Y ya vamos apegándonos a nuestra auditoría completa, ¿sí? Matriz de riesgo, auditorías, papeles de trabajo y el informe correspondiente van a formar parte prácticamente de nuestro documento o el legajo de papeles de documentos que vayamos a presentar a nuestro jefe inmediato para su revisión. Sin embargo, para nuestro director o el jefe de la institución, solo es el informe, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, entonces, denme un segundo, voy a subir este material, porque si no, se me olvida. Bueno, entonces, los compañeros que tengan el examen descargado podrían compartirlo con los compañeros que no pudieron descargar el examen, por favor. Yo lo tengo, licenciado, pero era el mismo examen para todos, ¿va? Sí. ¿Podrías compartirlo a los compañeros que no lo descargaron, por favor? Bueno, ahorita lo subo. Entonces, ¿alguna duda con lo que me tiene que entregar hasta el viernes? Jonathan. El viernes, ¿verdad? Viernes. ¿Qué es lo que necesito? El examen completo con sus debidos papeles de trabajo.
y también necesito el informe y la matriz de riesgos. ¿De acuerdo? Bueno. Licenciado. Uh-huh. Los que ya entregamos la matriz, hay que hacerlo nuevamente con el informe. En este caso solo sería el informe. Con base a tu matriz de los hallazgos que... Nuevamente. El informe. Hay que enviarlo nuevamente. Okay. Solo el informe, ¿sí? Vamos a habilitar una carpeta de los que ya hicieron el examen y la matriz de riesgo, que ya solo me tendrían que mandar el informe correspondiente. ¿De acuerdo? Lick, una pregunta. Dime, Katherine. ¿Es para el martes? Porque en principio había dicho que nos iba a dar fecha límite para el martes o viernes. Para las personas que no realizaron el examen por no descargarlo. Para el martes. Pero el informe lo tienen que entregar hasta el viernes. Ah, está bien, Lick, porque igual de mi persona solo el informe haría falta, lo demás ya lo entregué. Ah, bueno, entonces puedes realizar tu informe así bonito y me lo entregas el viernes. Gracias. Entonces, aclarando la información, lo del examen queda para el miércoles y lo del con la matriz y lo del informe quedaría viernes. Correcto, pero es martes, no miércoles. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, sigamos. Se recuerdan que su oportunidad yo les hablé acerca de la auditoría operacional y su alcance, cuál era la diferencia con una auditoría financiera y que abarcaba directamente muchas áreas que nosotros como auditores podemos realizar, ¿no? Entonces, con base a esa información, hay boletines de auditoría que nos establecen, aunque realmente esos boletines ya son un poco, voy a tratar de comprar en el Instituto de Contadores Públicos y Auditores de México, la versión más reciente, si en dado caso creo que todavía lo tiene ya actualizado, en el cual son boletines que nos dan procedimientos a nosotros como auditores, qué podríamos o qué procedimientos de auditoría podríamos realizar en estas áreas. En esta parte, por ejemplo, el boletín número 1, ¿sí? Nos habla acerca del esquema básico de la auditoría operacional, ¿sí? Después nos vamos a la boletín número 2. Entonces nos dice metodología de la auditoría operacional, o sea, qué métodos podemos utilizar. Después tenemos auditoría operacional de compras, ya más específico, ¿sí? Nos dice qué podríamos revisar, qué procedimientos podríamos utilizar al momento de realizar una auditoría en el área de compras. Por ejemplo, dice, obtener de diversos proveedores cotizaciones y otras condiciones de compra de los artículos diversos. Es decir, nos está dando la observación de que nosotros como auditores podríamos recomendar, si en dado caso no realizan cotizaciones, que deben de realizar cotizaciones. También nos da analizar las posibilidades y alternativas en las adquisiciones de cada artículo requerido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vengo yo, si trabajo en una institución un poco más técnica, como por ejemplo, donde exista laboratorios, la parte técnica de laboratorios necesitan una máquina, ¿sí? Por ejemplo, con ciertas especificaciones, y esas especificaciones al momento de comprarla deben de ser exactamente lo mismo. Vengo yo y no cotizo, sino que automáticamente la compro, y por ser, en este caso, alguien que conozca que venda esa máquina, pueda adquirirlo, pero las especificaciones técnicas no son las mismas. Entonces vengo, ya tengo una deficiencia muy grande dentro de la institución, considerando de que no se realizan cotizaciones y prácticamente los aspectos técnicos no se cumplen al momento de realizar una compra, ¿sí? Bueno, entonces, son ciertas perspectivas que nos dan. Acá, por ejemplo, dice familiarización. Si vamos al área de compra, dice el auditor debe familiarizarse en lo particular con la operación de compras, ¿sí? Llevando a cabo un estudio general de sus objetivos, políticas, organización, ubicación de la operación de compras
en el flujo de las operaciones, estudiar los expedientes de auditorías e informes y cortos de recomendaciones o sugerencias cuando esto sea aplicable, ¿sí? Entonces ya nos está diciendo, este boletín, si al momento de realizar una auditoría en el área de compra, uno, tengo que establecer si realmente tienen manuales, ¿sí? Realmente tienen manuales, por ejemplo, para realizar cotizaciones o un manual específico para realizar una compra y al momento ¿sí? O todas las regulaciones que tengan y estén relacionadas con esa área. Dice, estudiar las auditorías e informes, ¿sí? Si en dado caso vamos a auditar esa área y ya hay antecedentes o informes anteriores, nosotros como auditores vamos a tener el alcance de decir, vamos a revisar si realmente las recomendaciones que hicieron nuestros compañeros anteriores están cumpliendo. Entonces, por eso dice familiarización, se tiene que familiarizar con el área, ¿no? Es igual que como, por ejemplo, con las novias, que vamos, por ejemplo, con la familia, primero identificamos cómo es su mamá, su papá, etcétera. Nos estamos familiarizando con el área, ¿sí? Realmente nosotros como auditores necesitamos entender cómo funciona cierta parte de la institución para poder auditarla, ¿sí? Bueno, dice, visitas a las instalaciones, inspeccionar las instalaciones de compra, incluyendo las áreas de recepción, almacenaje, etcétera. Bueno, cuando nosotros visitamos una institución de compras y verificamos que realmente hay un desorden completo, nuestra recomendación es que realmente sea ordenado al momento de realizar compras. Y peor, si compramos productos que tienen fecha de vencimiento, necesitamos ser más ordenado aún, ¿no? ¿Qué más? Después tenemos auditoría en ventas, pues prácticamente tiene también la familiarización, nos dice qué tipo de procedimientos podríamos aplicar. Metodología, familiarización y visita a las instalaciones. También tenemos un boletín. Aquí nos hacen preguntas directamente, vean. O sea, preguntas específicas que nosotros podríamos realizar si en dado caso nos toca un área de ventas. Cobranzas de cobros, ¿sí? Entonces, lo que necesito es que vayan familiarizándose con la auditoría operacional porque tengo entendido que ustedes deben de realizar una auditoría operacional en la institución que en su oportunidad les van a indicar para ustedes ya tengan ese alcance de cómo podrían ustedes tener, digamos, las recomendaciones que puedan emitir durante su visita en esas instalaciones o la institución donde les toca auditar. ¿De acuerdo? Se los voy a subir también. Entonces tengo tres tareas. Uno, subir este boletín. Dos, subir los informes de auditoría. Y tres, matriz de riesgo. Bueno. Ejemplo de conversión. Es lo que vimos hoy. Ahorita vamos a agregarle un poquito más de papeles de trabajo a nuestros papeles, valga la redundancia, que ya habíamos trabajado. Necesitamos hacer, me imagino que en la auditoría 3 también les indicaron de que deben de hacer un índice de papel de trabajo, ¿no? Entonces yo ya lo tengo, digamos que este podría ser un ejemplo un poco menos laborioso, sino que ustedes ya tengan otro plus de ver cómo lo ponen bonito y toda la cosa, ¿no? Por ejemplo, yo pongo papeles de trabajo. RC, resumen de ciclo, ¿sí? Después AR, ajustes y reclasificaciones de diferencia de deficiencias del control interno, ¿sí? O podríamos colocar aquí también MR, que sería la matriz de riesgos. También colocamos marca de auditoría, por ejemplo, MA, marcas de auditoría, como identificamos mis papeles de trabajo, ¿sí? Las marcas de auditoría tienen que tener un papel específico en el cual especifica qué marca o a qué se refiere esa marca, ¿sí? En auditoría 3, me imagino que sí les explicaron esa parte. Después empiezo con la P, P1, P2, P3, depende cuántas P yo utilizo exactamente.
La E, después egresos de compras, y así me voy con el de nóminas, ingresos o conversión correspondiente, ¿sí? Entonces, para los que no han hecho el examen, bueno, ahorita les voy a dejar un laboratorio para que ya incluyan dentro de sus papeles de trabajo este índice de papel de trabajo, ¿de acuerdo? También necesito que me introduzcan una cédula de marcas, o sea, si utilizan determinada marca de auditoría, necesito bien, ejemplos sumados proporcionados, porque es más fácil tener un papel de trabajo identificado, los signos que utilizaron, que agregarlo en todos los papeles de trabajo que significa, ¿sí? Bueno, veamos. Como dijimos, como bien nos explicó mi estimado compañero Sergio, las depreciaciones acumuladas, los inventarios forman parte directamente de la conversión de la institución, esta depreciación de administración. Bueno, entonces, yo lo tengo identificado. Entonces, mayormente, ¿qué tipo de pruebas sustantivas podríamos realizar dentro de auditoría de tesorería? A ver, identificando esas cuentas, ¿me podrías decir Alexandra, Milena? Sí, ¿Cómo estás? todo bien. Qué bueno. ¿Qué tipo de pruebas realizarías de acuerdo a las cuentas que estás observando? Pues los inventarios. ¿Qué harías con los inventarios? Pues no sé, hacer un análisis o algo de en cuanto a lo que se tiene, ¿verdad? En la mercadería. A ver, palabras más técnicas, mi Sí. auditora. Sí, como hacer conteos. Sí, una revisión de inventario, ¿verdad? Sería una toma física de inventario, Lick. ¿Qué más, auditores? ¿Qué más pruebas sustantivas o pruebas alternativas podríamos realizar dentro de nuestra auditoría de inventario? Mejor no les digo yo porque necesito que tengan ese alcance. ¿Alguien quiere opinar? Lick también podría ser verificar qué método de evaluación de inventario se utiliza. Bueno, ¿qué más? Tengo yo bueno, vendo, por ejemplo, productos comestibles, ¿no? O sea, digo, necesito, por ejemplo, veamos ahorita que ya viene de moda lo del fiambre, ¿sí? Entonces, tienen fecha de vencimiento, ¿no? ¿Qué podría verificar en ese aspecto si realmente yo estoy verificando inventarios que son utilizados para la venta? Embutidos, por ejemplo. Tengo que verificar si realmente ya vencieron, porque automáticamente le tengo que decir al dueño de que ya no sirve ese producto que tengo ahí. ¿Qué más? Vamos a leer los comentarios. Dice, existencia de inventario, dice, revisión de los cálculos de recálculos de las depreciaciones, recálculo de las depreciaciones,
Verificar que los soportes de los inventarios se encuentren en orden de acuerdo a los procedimientos establecidos en la empresa, prorroteo de inventarios. Los compañeritos que estamos aquí y que escribieron, podríamos, sí es funcionable el audio. Por ejemplo, Manuel. Manuel. O Maritza. Dígame. Sí funciona tu audio, mi estimado. Es que es más interesante intercambiar, por ejemplo, ¿qué? A través de la conversación que leer, porque a veces yo me pierdo en las lecturas. A ver, ¿qué me quisiste dar a entender con lo que escribiste? Que debemos de hacer una verificación para ver que esos soportes de inventarios pues se encuentren en orden y de acuerdo a los procedimientos que nos pueda establecer la empresa, prácticamente como guiándonos por la política. ¿Ok? ¿Qué más? Tengo yo y les digo, por ejemplo, hablando de las especificaciones técnicas, ¿sí? Y como obviamente nosotros utilizamos mucho muestreo, ¿se recuerdan que dentro de los ejemplos que vimos en los exámenes decía de que nos criticaban por utilizar muestreo y de que la verificación tendría que ser el 100%, pero realmente hay veces que es imposible hacer una verificación del 100%, ¿no? Vengo yo y le digo a ¿quién? A Claudia. Claudia, necesito que me compres, por ejemplo, ¿qué puedo vender? No se me ocurre nada ahorita. Vendo televisiones con ciertas especificaciones, ¿sí? En mi empresa. Entonces viene Claudia y compra esas televisiones, pero realmente se está cumpliendo de las especificaciones técnicas que estoy dando, ¿es de acuerdo a lo que estoy comprando? ¿Cómo podría hacer eso para verificar? Hacer una verificación de los costos de adquisición que se cumplan con el rango que puedan tener establecidos. ¿Sí? Yo lo coloqué así, porque es mucho, depende mucho del alcance, por eso es que yo les digo que bien, porque al final de cuentas lo que necesitamos es que ustedes tengan ese deseo de aprender, ¿sí? Ese deseo de tener un alcance como auditor, porque ustedes son la parte ya próxima a salir de nuestra hermosa carrera. Bueno, dice, verificación de órdenes de compra y especificaciones técnicas versus inventario físico, ¿sí? Yo necesito ver si realmente el inventario que me compraron o lo que utilizo para la venta sea de acuerdo a lo que realmente estoy utilizando o lo que estoy solicitando, ¿sí? ¿Qué más podría verificar? Licenciado, ¿Cómo? en cuanto a terreno, se puede entrar ahí lo que es la reevaluación del precio o del valor del terreno. Revaluación. Es que ya vamos en el de, bueno, este solo es de inventario, dijimos. Bueno, adentrémonos a las depreciaciones, ¿verdad? O a los inmuebles o activos fijos. Sí. Evaluación de los terrenos, ¿verdad, mi estimado? Así es, Normalmente nosotros, las empresas compran un terreno aquí, acuérdense que el terreno siempre sube de valor, por lo tanto no sufre de depreciación. Y es importante establecer mi terreno a la fecha para que suba mis activos fijos, que es lo que le interesa a las empresas que tengan. Licenciado.
Dime. Ahí podría ingresar lo que es la verificación de la existencia de un manual de funciones sobre el personal que pueda estar a cargo del manejo de los inventarios, ¿o no? ¿Podrías ampliarme un poco más tal vez para que podamos entenderlo todo? Un manual de funciones. En el manual de funciones, ¿qué tendría que especificar el manual de funciones para que realmente esté de acuerdo a la funcionalidad de los inventarios? Entonces, tal vez para que me des un panorama. Como las técnicas o métodos a utilizar para llevar un mejor control acerca de los inventarios. Por ejemplo, uno de ellos podría ser que los encargados del manejo de inventarios pues estén en constante conteo, a ver si si el conteo físico de inventarios, a ver si se encuentran todo lo que aparezca en dicho inventario, por así decirlo. No sé, o sea, hay varias cosas que puedan ingresar en un manual de funciones que por lo que se ve en cada empresa, siempre hay alguien que está encargado de eso y de manejar ese punto, pues porque a veces hay cosas que se van desapareciendo, entonces el encargado tiene que verificar, dependiendo con el manual de funciones, ya que ahí le indica qué funciones va a ejercer él durante el manejo de inventarios. Entonces, él debe de llevar ese control sobre lo que está en existencia y lo que no está para ir reportando, y así cuando haya una auditoría, él tenga cómo defenderse y no salir perdiendo de decir, ¿y qué pasó con su control, verdad? O las verificaciones del inventario. Ah, ya te entendí. Sí, tienes razón. ¿Podría ser verificar si existen técnicas y o normativas para el control de inventario? ¿Podría ser así? Sí, podría ser así. Bueno, gracias. Ya viste que estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Alguien más quiere opinar con relación a las pruebas sustantivas? Necesitamos ese alcance. Podría ser hacer una comparación entre los métodos que se utiliza para depreciar, en este caso, los vehículos, Ajá. para ver cuál es más favorable para la empresa, ¿no? Podría Sí, ser por kilómetros corridos o línea recta. perfecto. A veces, por ejemplo, cuando, es muy cierto, porque a veces, por ejemplo, cuando utilizamos maquinaria, lo más recomendable cuando utilizamos maquinaria no es el porcentaje directo del 20%, sino que podríamos realizarle por unidades producidas, porque tal vez así como dices tú de que puede ser que estamos depreciándolo sin estar utilizando, ¿verdad? Entonces no es muy recomendable ese tipo de métodos de Licenciado, la ley Dime. nos permite utilizar cualquier método de depreciación, ¿verdad? La ley nos recomienda realizar prácticamente el 20% de las depreciaciones correspondientes. Pero se recuerdan que también como nosotros nos estamos guiando por las normas internacionales de contabilidad generalmente aceptadas, ¿sí? En el cual nos da ciertos métodos, pero al final de cuentas la regulación nacional sí nos recomienda el porcentaje, pero nosotros como auditores también podríamos tener ese alcance de recomendar que se pueda utilizar otro tipo de métodos, porque al final de cuentas estamos depreciando y lo que más le interesa al dueño en este caso es el dinero, ¿no? Bueno, qué otro tipo de...? Bueno, en esta parte realmente, miren, pues, ustedes, como estamos empezando, y ahí me recuerdan, antes de finalizar la clase, de una vez vamos a hacer, permítanme. Permítame un minuto.
¿Cómo les fue con el examen de Aarón? Cuéntenme. Compañeros. Está largo. Manuel. Sí, son un tanto largos el procedimiento, licenciado. Sí, él hace exámenes muy buenos. Permítanme un segundo. Yo estoy abriendo una página. Aquí está. Voy a mostrarles algo. Fíjense que hay una institución que anda buscando personal y lo que necesitamos es que ustedes ya se vayan involucrando, si bien es cierto, no en la auditoría, pero en el campo de contabilidad o algo para que hagan su expertise. Ustedes, si cumplen con estas condiciones, ahí me mandan su CV. ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí se Compañeros. ve, licenciado. Sí, se visualiza. Si alguien de ustedes cumple con estas condiciones, ahí me mandan su CV o su hoja de vida, por favor. Yo lo único que no cumplo es en 2 años de puesto similar de asociaciones civiles sin ánimo de lucro, ¿sí? Pero lo podríamos hacer ¿qué sería ahí? Excepción. Una, gracias por la palabra. Esta es una y la otra, permítame. Igual, esta es otra. Este sí es puesto fijo. Por si están interesados, me mandan su CV. ¿De acuerdo? Bueno, les decía de que nosotros en las auditorías que realizamos sí tenemos que tener ese alcance de ciertas cuestiones que les va dando prácticamente la profesión cuando ustedes ya vayan ejerciendo, ¿no? Hay auditores que definitivamente tienen mucho alcance, ¿sí? Y son los más, no necesariamente caen bien, pero son los que más, que tienen bastante alcance, pero ese alcance les va a dar la experiencia, ¿sí? Nosotros como catedráticos les estamos abriendo la perspectiva cómo podría ser las auditorías o en el campo cuando ustedes ya la estén realizando. Sin embargo, la experiencia también es muy enriquecedora al momento de que ustedes ya entran en la vida laboral. Bueno, entonces, veamos. Yo puse acá inventario neto. ¿Sí? Esto ya lo tengo hecho para que solo lo veamos. Entonces, resultado, eso no acá. Bueno, inventario neto. Coloqué un papel de trabajo específicamente donde acumulo todos estos inventarios, ¿sí? Por lo tanto, dije inventario en tránsito, inventario producto en proceso, producto terminado y en tránsito, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo vengo y digo esto? Porque en los exámenes pueden pedir eso, si no me van a decir, eso no lo dijo usted. Dentro de la verificación de inventario de materia prima, se estableció que el producto, los productos que incluyen o que forman parte, mejor,
de la integración, 50, por ejemplo, materiales, etcétera, de lo que estoy verificando, son inservibles. Considerando que caducaron. A ver, ¿qué pasaría si en dado caso mi ejercicio viniese esa parte? ¿Para qué? O ustedes como auditores encuentran esa parte. Voy a colocarlo en una hoja de Excel para que podamos analizar. Listo. ¿Logran visualizar ahí? Si no, hacemos más grande la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué ajuste me tendrían que hacer ahí? Disculpen. O reclasificación. Tengo mis cuentas acá. ¿Está bien? A ver. Ahí tenemos una pérdida, licenciado. Un gasto o pérdida, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué cuenta tendría que colocar? A ver, Anderson. Sin temor a equivocarte, Anderson, porque estamos analizando todos. Es que ya había visto yo ese caso, pero el nombre de la cuenta en específico no lo recuerdo muy bien, pero es algo así como inventario obsoleto. Sí, o inventario servible también va. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en los listados de cuenta que yo te doy, no te aparece esa cuenta? ¿Qué es lo que vendrías a hacer tú como, digamos, en este caso, como recomendación de auditoría? Pues en este caso, como pues es una pérdida nueva que está existiendo, pues por ende se tendría que crear la cuenta, ¿no? Porque se supone que antes no existía esa pérdida. Ajá. Entonces, pues... Y si tocamos una cuenta como, por ejemplo, al final de cuentas, o hagámoslo un poco más personal. Vos tenés dentro de tus ahorros 10,000 quetzales, ¿sí? Bueno, entonces serían tus ahorros prácticamente, digamos que podrías ser como capital sin darle ese término general, sino que normalmente cuando ya vienes con un capital inicial, después vas ahorrando 15 mensual, entonces esas ganancias ya va a formar como prácticamente tus ganancias acumuladas, ¿sí? Por ejemplo, mensualmente. Entonces al final de cuentas tenés dentro de tus ganancias, o digámosle así, tus ahorros, ¿sí? 75 quetzales. Y estableces de que tienes un gasto que no lo tenías contemplado. ¿Dónde reducirías o qué cuenta tocarías dentro de tu bolsillo? O no sé si me dé a entender bien, Anderson, o quieres que te lo explique un poquito más. Sí, le capté, pero bueno, podría ser también que cuando son gastos que no se tenían contemplados en el ejercicio, pudiera ser otros gastos, ¿no? Así como pueden haber otros ingresos. ¿Correcto? Podríamos utilizar eso, pero fíjate que solo para que lo tengan presente. Normalmente los ejercicios, así como te recuerdas en el examen del anterior donde decía que cuando se encuentran deficiencias o gastos, lo cargan directamente a gastos financieros u otros gastos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo establezco directamente de que tengo una deficiencia, o sea, tengo mercaderías obsoletas, pero no tengo creada la cuenta, la primera alternativa podría ser otros gastos, porque al final de cuentas es una pérdida completa, ¿verdad? O también podría utilizar mis ganancias acumuladas. ¿Podría ser ganancia acumulada? Sí, también, porque se supone que ya se había sacado la ganancia, entonces al haber una pérdida se tiene que reducir también de ahí, ¿no? Para que se vea reflejado
directamente que sí tengo una ganancia, cuál sería mi ganancia completa, ¿verdad? Es una recomendación, pero lo que pasa es que depende mucho de las instituciones donde ustedes vayan a trabajar. A veces los contadores los contadores tienen cierta perspectiva o casos de que, por ejemplo, lo reducen en otras cuentas, pero yo como contador lo que reduciría para que se vea reflejado directamente qué es lo que tengo de ganancia a la fecha, lo reduciría a esa parte, ¿sí? Solo para que lo tengan presentes. ¿Todos entendieron esa parte? Edwin. Sí entendí esa parte, pero mi pregunta es, entonces, ¿sí se puede crear otra cuenta como por ejemplo inventario obsoleto? ¿O Bueno, es incorrecto? ¿te recuerdas cuando venían, regresemos un poco, ¿quiénes estudiaron contadores en el colegio? Yo estudié en colegio. ¿Y quiénes estudiaron en la escuela de comercios? Yo no estudié en la escuela de comercios, pero hay un libro que utilizan mucho en la escuela de comercio. Practiquemos contabilidad de una institución que se llama Alenro. No sé si ustedes lo utilizaron. A ver, Delmi. ¿Delmi? Anderson, no lo utilizaron. Bueno, el tema es que nosotros, como auditores, nosotros necesitamos inicialmente, cuando nosotros vamos a verificar las instituciones financieras, ¿sí? Normalmente tenemos que ser buenos contadores. Yo, en lo personal, y lo sé decir a ciencia cierta, o sea, siendo muy objetivo conmigo mismo y siendo objetivo con ustedes, yo soy un mal auditor financiero, ¿sí? Porque les soy muy honesto, a mí la parte financiera de una institución no es mi fuerte. A mí me gusta más, por ejemplo, la parte administrativa, o sea, verificar controles internos, porque para mí la parte financiera, en este caso, como estamos tocando las cuentas, donde deberían de irse y todo, no es mi fuerte porque yo soy un mal contador. O sea, les soy honesto, yo soy un mal contador y no me pesa decirlo. Pero tengo muchas deficiencias, o sea, pero lo que estoy haciendo o lo que hice cuando trabajé de auditor es que realmente practiqué nuevamente la contabilidad, ¿sí? Y ese libro me sirvió de mucho porque es paso a paso cómo aprender la contabilidad y con qué cuentas depende y qué cuentas deberíamos de utilizar al momento de realizar un ajuste o una reclasificación, ¿sí? Así que, como recomendación, si tienen al alcance ese libro, utilícenlo. Recuerden nuevamente cómo podríamos utilizar. Ahora bien, a tu pregunta, normalmente en las contabilidades se recuerdan de que les da un estado de cuenta, ¿sí? Sus estados de cuenta. Y ya están establecidas las cuentas correspondientes porque ustedes lo que hacen como auditores es verificar esos estados de cuenta, ¿sí? Nosotros no tenemos el papel de contadores en el cual podríamos abrir cuentas específicos y ya presentarlos, ¿sí? Entonces, la recomendación es no, porque nosotros solo verificamos el actuar de la contabilidad, ¿sí? Hacemos la recomendación de qué cuenta podría cargarse dentro de las cuentas que ya nos proporcionaron. Ahora bien, como nosotros hacemos la recomendación, más no es una obligación por parte de ellos cumplirla. Pero entonces vienen el otro mes y te dicen, mire, nosotros, señor auditor, lo verificamos bien, lo que usted nos recomendó. Sin embargo, para que nuestro estado de resultado, nuestros estados financieros presenten una mejor información financiera, creemos que podría abrirse la cuenta de inventarios obsoletos. Bueno, eso es uno. Pero como tú ya tienes alcance, pero al final de cuentas, ¿por qué necesito una cuenta de inventarios obsoletos si al final de cuentas es una pérdida general? O sea, no tendría sentido de abrir una cuenta como inventario de productos obsoletos porque
no veo una razón, y ustedes me corrigen si realmente tal vez tengan otra perspectiva diferente. No veo una razón suficiente en el cual tenga dentro de mi estado de cuenta esa información, si al final de cuentas ya no me sirve ese producto. O sea, es igual como tener una televisión colgada en tu pared, si al final de cuentas ya no funciona. Lo más acertado es deshacerlo, ¿no? Porque ¿para qué te va a servir esa información si lo que necesitas es información que realmente fluya, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva no sería adecuado. Edwin, no sé si con eso te quedó claro. Sí, licenciado, entiendo. Va, entonces, ¿alguna otra duda? Porque ahorita estamos, ustedes ya van a ser profesionales, compañeros. Si han llegado hasta acá es porque somos mejores. Entonces, mejoremos cada día más. ¿Qué más dudas tenemos? Yo tengo dudas. A ver, Ruth. Tus dudas me asustan. Porque son muy acertadas. A ver, cuéntame. La vez pasada que resolvimos el examen, usted creaba sus cuentas. Sus cuentas, sí. Eso Ajá, sí es no las válido. cargaba. No. Y entonces yo decía poder sacar las ganancias acumuladas y una subcuenta para que se identifique que son inventarios obsoletos y que salga inventarios. No sé. De hecho, yo utilizo subcuentas porque te voy a decir, cuando trabajé de auditor, a veces no creaban esas cuentas y yo al momento de hacer mis propias revisiones, decía, ¿por qué me salió esa cuenta? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo tengo cargado en esa cuenta? Pero entonces me fue mucho más fácil crear una subcuenta en el cual ya decía, ya fue por eso. Entonces, como no había cuentas específicas, lo que hacía era crear subcuentas y es viable. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No te escuchamos. Te perdiste. Sí se puede así, entonces. Sí. Es que depende, por eso es que les decía, nosotros normalmente como catedráticos les estamos, y para mí, por eso es que es muy importante que los catedráticos tengan una formación, aparte de la formación, tengan experiencia, porque es muy, digamos, yo puedo saberme de pe a pa, como dicen ustedes, el contenido de un libro, ¿sí? O sea, es muy bueno y toda la cosa. Por ejemplo, contabilidad. Pero ¿qué pasa? Al momento de yo salir a la vida laboral, no necesariamente ese libro, ¿sí?, tiene toda la información que maneja esa institución, ¿sí? Las instituciones, como se recuerdan, son independientes y manejan sus propias contabilidades. Obviamente se tienen que guiar por lo que establece las normas de contabilidad generalmente dadas. Entonces, tiene sus propios actuares de cómo manejar técnicamente la información interna, ¿sí? Razón por la cual los catedráticos lo que deberíamos es, con base a nuestra experiencia y con base a las lecturas que hemos realizado, hacerles entender a los alumnos otras perspectivas, ¿sí? O sea, es como los cursos después de matemáticas no están escritos en piedras, porque las matemáticas sí son exactas, mientras que nosotros que estamos impartiendo los cursos, como por ejemplo, contabilidad, es exactamente lo mismo, pero así como las auditorías, la finanzas 1, finanzas 2, ¿qué más? Organización, ¿qué más llevamos? Administración 1, ¿qué más? No me recuerdo qué más contenido teníamos. Esa contabilidad bancaria, que la licenciada que les da contabilidad bancaria tiene mucha experiencia en el tema bancario. O sea, ya tiene otra perspectiva, sí. O sea, digamos que lo que necesitamos es abrirle a ustedes al alumno no solamente encajarse con el libro, sino que encajarse con la realidad contable, ¿sí? Por lo tanto, ustedes cuando ya vayan a salir al mercado laboral, van a entender más la contabilidad de acuerdo a
al trabajo que ustedes realizan en la institución correspondiente. Bueno, entonces ya viendo esto, dijimos, le resto automáticamente a materia prima y prácticamente cargo a gastos acumulados si les viniese esa partida y si les viene prácticamente, es que normalmente lo que yo no le veo sentido es crear una cuenta de inventario de materiales inservibles porque obviamente ya no sirve, entonces es un gasto. Bueno, entonces establecí el monto correspondiente y el inventario neto. Hice un papel de trabajo acá en el cual coloqué terrenos, edificios y automáticamente le resté la información de las depreciaciones acumuladas. ¿Sí? Esta es contabilidad del ciclo de conversión, en este no va. Ya dijimos que es administración. Bueno, ahora bien, esto ya lo hicimos con base al programa de auditoría. Las DAS. ¿Sí? Veamos nuevas preguntas, porque lo que necesitamos es que ustedes me puedan realizar preguntas a mí. A ver, vamos a jurar. Alguien me estaba preguntando por WhatsApp, ¿por qué hicimos otro grupo? Este grupo es para realizar la práctica. ¿Y por qué no quedamos con el grupo anterior? Porque lo que necesitamos, como les digo, ustedes van a trabajar con diferente tipo de personas y no todas las personas nos van a caer bien, ¿sí? O nosotros no necesariamente vamos a caer bien tampoco. Entonces ya vamos a tener, como nos estamos desarrollando ya para realmente ser profesionales, necesitamos utilizar esa diplomacia de profesional para poder tratar con las personas, ¿sí? Bueno, a ver, Jonathan, yo soy el encargado de auditor de inventario y tú estás auditando el rubro de inventario. ¿Qué pregunta me podrías realizar? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia realiza inventarios físicos? ¿Qué frecuencia? Muy bien. La verificación o el conteo de inventario físico. Gracias, Jonathan. A ver. Sandy, ¿qué tipo de o otra pregunta que me podrías realizar? Ahorita, Willy. Existen políticas para establecer, no, existen políticas para establecer ¿Establecer qué, mi estimado? existen políticas para establecer Ahí se recuerda que ya somos casi que auditores, ya solo nos faltan ¿cuántos semestres nos faltan? Octavo, noveno, 3 semestres y más la tesis o algo como 2 años y ya vamos a ser profesionales. Entonces, la recomendación es que empecemos a utilizar un poco de lenguajes más técnicos en el tema de la auditoría o en el tema de contabilidad, ¿sí? Bueno, existe política para establecer. ¿Qué establezco con esa política? ¿Sandy? para establecer un inventario. Ya te entendí.
¿Sí está bien? ¿Sí? Bueno, otra ayudadita. Anthony. Ah, no. Maris Leisis. Maris Leisis. Si existe un método para la utilización para depreciar los activos. Gracias. Estamos hablando de inventarios, pero es válido porque también forma parte del grupo. Heidi Marisol. ¿Cómo estás, Heidi? Buenas tardes, Lick. ¿Cómo estás, Heidi? Bien, gracias a Dios. Pero no te veo muy convencido. A ver, hazme una pregunta. De las cuentas, digamos, como ya pasaste, digamos, auditoría 3 y vieron los papeles de trabajo, las pruebas sustantivas que podrían realizar en esos métodos, entonces con base a eso, podrías realizarme una pregunta para establecer una deficiencia del control interno o una mejora dentro de la institución. Yo sé que tú puedes. ¿No? Heidi. Ahorita le digo, lo estoy formulando. No hay problema. A ver, ¿alguien más que quiera compartir su pregunta? Okay. Sí, Lick, tal vez podría hacerse, si existen medidas correctivas a empleados a la hora de existir daños o pérdidas en las mercaderías, por ejemplo, si yo soy encargado del área de televisores, va, y no me di cuenta y alguien entró y se robó un cable, qué sé yo, me van a corregir, me van a castigar, qué sé yo. O si lo quiebro también, porque cuando lo iba a agarrar yo lo boté y me van a descontar, ¿va? Un ejemplo. Sí, te doy la razón. ¿Así está bien? Existen medidas correctivas a empleados por las pérdidas o daños de algún activo fijo, ¿sí? Porque la empresa puede hacer que me lo tiene que pagar completo, el valor a la fecha, menos la depreciación, etc. Bueno, entonces, son ciertas preguntas que ustedes, de acuerdo a lo que vayan visualizando a las cuentas, pueden realizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito para la próxima semana? 1. Examen resuelto. Pero las personas que ya lo resolvieron, omitan esa parte. Para el martes. Con riesgo. El viernes es para el martes. Necesito el informe de auditoría interna con base al examen y la matriz de riesgo. En mi tarea, ¿qué necesito? Subir la matriz de riesgo. Subir la presentación del informe. Y necesito subir un laboratorio. Licenciado.
También quedó que nos iba a hacer el favor de subir la clasificación de cuentas que le había comentado el sábado anterior y no la subió tampoco. Eso lo podemos, recuérdenme, lo hacen el viernes, el sábado de la próxima semana lo vamos a hacer entre todos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Rick. Viernes. También necesito solución de laboratorio. Y los boletines que dijo que no se iba a compartir. Boletines. Gracias. Yo tengo tareas y ustedes tienen tareas. ¿Alguna otra duda? Si no, les dejo 15 días, ¿verdad? 15 minutos para que ustedes descansen y yo pueda almorzar, que no almuerzo. Entonces, si no tenemos duda, les deseo buen fin de semana y gracias por la atención. María José, no te escuché. Buen día. Buen día, Lick. Saludos a todos. ¿El laboratorio es a compu? Sí, puede ser a compu, solo pongan lo bonito, porque lo que llama la atención a la vista para poder calificar es inicialmente si está bien bonito las hojas de los papeles de trabajo, así dan ganas de calificarlos. Rick, Ajá. ¿va a haber algún grupo de exposición el sábado? Nos falta el de ingresos, ¿verdad? Sí, sería el último. Y ya nos adentraríamos, después del próximo sábado, ya vamos a dejar todo de la auditoría interna y nos vamos a adentrarnos un poquito más al tema de las herramientas gerenciales que utilizan las instituciones actualmente y también nuestra gran institución de fiscalizadora de entidades superiores, que es la Contraloría General de Cuentas y cuáles son los métodos que utilizan. Ya están preparados para la vida. ¿De acuerdo? Licenciado, con respecto a la práctica, ¿usted nos dará los lineamientos? Ahí en la práctica va todos los lineamientos. Veamos. Permítame. Por ejemplo, dice, hemos sido contratados por la compañía comercial Marcial S.A. para realizar la auditoría de los estados financieros, ¿sí? Tienen que realizarlo con base a normas internacionales de contabilidad y NIF para pequeñas empresas. Bueno, entonces, uno tiene que presentarme la información con base a NIF, ¿sí? Si ustedes detectan que la información que les presentó contabilidad, que no lo he subido, no lo he copiado acá, es deficiente y no cumple con NIF, ustedes ya es un hallazgo, ¿sí? Bueno, después les da la información general, principios contables que utiliza la empresa, después les dice el método de depreciación, deterioro del valor del activo y las políticas correspondientes, después de la información, procedimientos a desarrollar. Aquí tienen que realizar su conteo de efectivo, ver si pega directamente con la información financiera que les proporciona. Si no, pues hay que hacer un ajuste o reclasificación correspondiente. Aquí dice documentos presentados y ustedes tienen que verificar toda la información financiera y van desarrollando la auditoría completamente con base en la información que les da acá. Ese es el objetivo de realizar una práctica como esta, porque lo que necesitamos es que ustedes, uno, vean las deficiencias que puede contar una empresa y dos, que presenten prácticamente los estados financieros de acuerdo a la información que ustedes realizaron con los riesgos y el informe correspondiente, con todos los papeles de trabajo. ¿Sí? Gracias, licenciado. Lo voy a subir a tardar el miércoles. Si no lo he subido el miércoles, que este catedrático ya tiene
una mente un poco más olvidadiza últimamente, entonces ya no me recuerdan muchas cosas. Me lo hacen saber, por favor. ¿Qué más? ¿No tenemos dudas? Bueno, les deseo buen fin de semana a todos. Éxitos. Licenciado, disculpe, esa era una molestia. Es que yo no sé, no escuché lo del laboratorio. ¿No escuchaste el laboratorio? No, o sea, ¿qué laboratorio es lo que tenemos que hacer? Ah, ahorita lo voy a subir. Ah, ya. Gracias. Vaya. Sí, hoy sí, buen fin de semana a todos. Éxitos. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Buen fin de semana.